Bien, tenemos que dar en esta ocasión la bienvenida al programa de Directo al Objetivo a don Macario Benítez Gil, alcalde del Ayuntamiento del Rosario. Don Macario, muy bienvenido a Canal 8 y muy bienvenido a Directo al Objetivo. Bien, si a usted le parece, vamos a hacer como una especie de recorrido de su trayectoria, tanto de su trayectoria política como de su labor en el Ayuntamiento del Rosario. Eso quiere decir que vamos a hablar un poco del pretérito, un poco del presente y otro poquito de futuro, de uno y de otro. No está mal que hablemos de usted y que hablemos del Rosario, son, digamos, algo tan indisolublemente unido que ya sería difícil pues hablar del Rosario sin hablar de usted y hablar de usted sin hablar del Rosario. Bien, ¿por qué decidió usted entrar en política? Me parece que a los 19 años, en 1961, y además entra, lo cual es muy poco conocido, en el Partido Comunista de España, ¿no? ¿Qué es lo que le indujo? Bueno, nosotros formamos, junto con otros compañeros, en el año 61, una de las cédulas más importantes del Partido Comunista en la provincia de Tenerife, sobre todo en el área metropolitana. Aún recuerdo algunos nombres, como en aquel momento era Camacho, que era el propietario de los almacenes Norte y Sur, Roberto, abogado del Ayuntamiento de Santa Cruz, hoy me parece que está jubilado. Roberto García Luis. Roberto García Luis, Llarena, que era panadero y que hoy su familia también son panaderos, y a mí me captaron como representante de la juventud y de los estudiantes cuando cursaba estudios en el Cabrera Pinto de La Laguna. Fueron años difíciles de la dictadura, pero la labor que hacíamos fuera una labor que yo consideré la más importante de mi vida. Nos jugamos mucho la posibilidad de que nos pudieran incluso cuando realizábamos las pintadas en el propio instituto, en las pizarras del instituto, en las carreteras de La Esperanza, de la Santa Cruz a la Cuesta. Hacíamos una labor especialmente peligrosa, pero ilusionante, ¿no? Sí, pero eso es lo que le iba a decir. Era una célula especialmente combativa en la clandestinidad y en una isla tan controlada como Tenerife, y más en aquel entonces, ¿no? Eso es lo que quería preguntarle, ¿cuál era, qué tipo de actividad? ¿Era el tipo de denuncia pública a través de pintadas, que era lo único que podían hacer, ¿no? Bueno, hacíamos muchas cosas. Lo que en aquel tiempo intentamos captar sobre todo a los viejos militantes del partido, las personas que conocíamos de su carácter antifranquista, que estaban contra la dictadura, y sobre todo estar en los estudiantes, en una parte importante de los estudiantes, que lo fuimos consiguiendo, y de hoy han salido grandes políticos en aquella etapa. Yo recuerdo anécdotas, ¿no? Anécdotas importantes que quizás marcaron un poco mi vida. Y les voy a decir una muy poco conocida, quizás lo conoce muy poca gente. Una es que cuando yo estuve en el cuartel, o yo entré en el cuartel, fui destinado de cabo primero a Parques y Talleres. En Parques y Talleres estaba en aquel entonces... Pues, ¿En la Cuesta? En la Cuesta había un capitán, había un teniente y habían 2 sargentos. Y compartíamos lo que era la semana que le pertenecía a cada uno. Los sargentos eran los sargentos de esos de que provenían de la guerra, lo que llamamos los sargentos batateros, pero además eran muy listos, ¿no? Ellos hacían cada día una semana de semana del cuartel, y a mí, como cabo primero y era nuevo, me ponían 2 semanas, o sea que 2 semanas. Pues las reuniones del Partido Comunista las hacía yo en el cuartel. ¿En el cuartel? En el cuartel. Supongo que sin enterarse absolutamente... Me habían fusilado, ¿no? Absolutamente fusilado. No se enteraban ni las paredes. La hacía en el cuartel. Y hay otra que también me acuerdo bastante bien, porque nunca me puedo olvidar, que un día me presenté a mis padres eran personas mayores, y me presenté con los billetes de ida para un viaje a París. Y le intenté vender de que había una empresa que íbamos a hacer una serie de cursos, que iba a estar solamente 2 meses, cuando el
viaje estaba previsto París, Polonia y Moscú. Y etcétera, Moscú. Parejas mayores, aquellos en mi casa durante una semana, tanto mi padre como mi madre, mi propia familia, era un duelo permanente y tal, y desistí de aquel entonces, porque si lo hubiese hecho, pues quizás no estuviera aquí o estuviera en otro sitio. ¿Y quién pagaba el viaje ese, por ejemplo? Venían de las perlas, venían de otro sitio. Venían de otro sitio que ustedes no sabían. Nosotros no pagábamos nada. No pagaban. Bien, usted está en el Partido Comunista hasta el año 68. ¿Qué es lo que le hace dejar el PC y bueno, decir adiós a ese partido? Sí, nosotros, la cédula del Partido Comunista, pues le dimos paso a otras personas, estábamos ya un poco quemados, teníamos también miedo de que nos estuvieran siguiendo, de que ya no podíamos hacer la labor que hicimos los primeros años y le dimos paso a otros compañeros. Porque ustedes nunca sufrieron ninguna detención, no fueron fichados, nada parecido. Ninguno de los que estábamos Ninguno de la célula. Cual quiere decir que la célula funcionó en la clandestinidad a la perfección. Digo, no dieron, claro, que si se celebraban las reuniones en el cuartel. Algunas en el cuartel. Sí, pero a ver qué policía sospecha en aquel entonces. Otra la celebrábamos en un chalet en el Pilarito, lo que es chalet que ya ha desaparecido, porque esto se ha ido consolidando como una zona urbana, y otra la celebramos en La Esperanza, ¿no? Sí, bueno, pero ya esos sitios podían ser más o menos vigilables, pero un cuartel no, porque por definición no había nada que vigilar en un cuartel. Sí, pero donde menos se desconfiaba, ¿no? Por supuesto, claro. Hay gran habilidad ahí para mantenerse clandestinos. Bien, luego hay como un paréntesis en su vida política, digamos, hasta 1977, en que ingresa en el PSOE y en la UGT. De hecho, en el primer congreso que se celebra de la Unión General de Trabajadores, que creo que fue en La Laguna, es el primer congreso, usted es elegido secretario de Prensa y Propaganda, ¿no? ¿Y usted pidió esa responsabilidad concreta o simplemente le vino asignada por los compañeros de UGT que dijeron, bueno, tú Prensa y Propaganda? Me acuerdo que en ese congreso se presentaron dos candidatos para llevar las riendas importantes en aquel momento de Prensa y Propaganda de la Unión General de Trabajadores. Era Chela y era yo. Y salí yo elegido, ¿no? Con gran disgusto y con cabreadura para Chela. Pues Chela hay que decir que había ingresado en la UGT de Prensa, que fue creada por un grupo de compañeros, con Alfonso García Ramos, en paz descanse, y que fue creada en tiempo de la clandestinidad y a la que pertenecieron pues algunas personas muy conocidas de usted y de mí. Personas que después, cuando se legaliza la UGT, dejan el sindicato. En 1978 funda la Unión Comarcal de la UGT de La Laguna, de la que fue secretario insular, además, durante 2 años. Secretario general de la UGT de La Laguna. Sí, secretario general, y además secretario de organización de la agrupación socialista, ¿no? También de La Laguna. ¿Qué experiencia le reportan esas? Porque son la primera vez que se sepa que ya tienen unas responsabilidades orgánicas, tanto en el sindicato, en la Unión General de Trabajadores, como en el Partido Socialista. Estas primeras gestiones de sindicato y de partido, ¿qué le reportaron como experiencia, ¿no? Bueno, era mucha experiencia y hay muchas anécdotas de esa etapa también importantes. Puedo recordar algunas, ¿no? De cuando visitamos algunas empresas que nos recibían un poco mal, pero de otras que nos recibían aún muy mal. Nunca podré olvidar, por ejemplo, cuando visitamos la fábrica de tabacos de Álvaro, cuando don Álvaro sacó una escopeta y salió detrás de nosotros. Simplemente porque ustedes iban allí a contactar con los trabajadores. Con los trabajadores, ¿no? Y yo creo que se aprendió mucho. Era otra clase de hacer vida sindical y otra idea de consagrarse en el sindicato y trabajar por el sindicato. Ahí nadie cobraba. Eso es lo que iba a decir, nadie estaba liberado. Ahí nadie cobraba y los asesores laboralistas tampoco muchas veces no cobraban. Ahí está Rolando Rodríguez, que no cobró nunca. Algunos otros, Alberto Guanche, en paz descanse, también estuvo conmigo bastante tiempo. Y le pagamos pues lo que podíamos, porque los medios económicos eran muy escasos. Cuando se podía. Bien, por fin en 1979 funda la agrupación socialista del Rosario y se presenta a las elecciones en el consistorio. Y su candidatura obtiene en 1979 4 de los 13 concejales. Sí, yo quisiera, porque es que no sé cómo conoces tanto
tantas fechas y tantos datos, ¿no? Pues ya soy mayor. Yo en la agrupación socialista de La Laguna entramos porque trabajamos en la misma empresa, trabajamos con Pedro Duque y llevamos la rama de Nestlé, Domingo Medina y yo. Y los dos, Domingo Medina, que el padre pues, fue fusilado, tenía pues, en su entorno familiar, pues tenía unas raíces socialistas muy consolidadas y me convenció de que la alternativa única que había cuando desapareciera la dictadura era el Partido Socialista, que en aquel tiempo se comentaba mucho y se conocía muy poco aquí en Tenerife del Partido Socialista, porque también había que decirlo que el Partido Socialista y la UGT estaban en el mismo sitio, estaban en Santa Cruz, allí cerca de la entrada del barrio de la Salud. Y bueno, pues estaba una serie de personas que nos recibieron con los brazos abiertos, hoy a Luis Fajardo, Rolando Rodríguez, etcétera, y nosotros entramos y a los 3 meses ya ocupábamos cargos orgánicos importantes en la agrupación socialista de La Laguna. Sí, es lógico porque además, como usted recordará, eran tiempos en que salvo la militancia ya veterana, ya mayor, pues los jóvenes socialistas eran muy pocos. De hecho, en algunas primeras reuniones en La Laguna, con Alberto de Armas en paz descanse y con otros, Alfonso, etcétera. Con el padre de Antonio Martinón. Sí, Antonio Martinón Tres Guerras. Martinón Tres Guerras. Pues cabían prácticamente, si no en un taxi, porque entonces tampoco se subía en taxi, tampoco había muchas disponibilidades para subir en taxi, pero sí en una guagua como mucho. Toda la militancia. Ahí hacíamos de todo, éramos los albañiles, los que limpiábamos, los que íbamos en aquel viejo edificio, lo que lo íbamos adecuando a las necesidades que teníamos. Incluso yo me acuerdo de siendo secretario de organización que me llamaron cuando había desaparecido el PP, el PSP. El PSP. Y nos llegaron hoy que son relevantes figuras del socialismo y los recibí yo. Estaba yo solito allí y me llegó, me acuerdo, Antonio Martinón, Pepe Segura, JJ y algunos más. Y sí, le di la entrada en el partido, ¿no? En el partido, sí. Bien, volvamos a las elecciones de esta primera confrontación. Hay otra cosa sí, que acordándome yo, porque en estos momentos hay muchas cosas que no recuerdo. El 23F, cuando todos los españoles estábamos en vilo y sobre todo los políticos que ya estamos marcados y que algunos como los que pertenecíamos al sindicato, no como meros militantes, sino como líderes en sus respectivos pueblos, en este caso yo en La Laguna, teníamos muchas personas de la agrupación socialista de La Laguna que eran muy veteranos, que estaban muchos años, y a mí, si alguno me está oyendo, no quiero que esto decirle echárselo en cara, pero cuando ya pensábamos que había las posibilidades de que la intentona golpista iba a triunfar, pues yo me fui a La Laguna, ¿no? Me fui a La Laguna, me llevé mi coche que tenía en aquel momento y empecé a sacar todas las fichas de la Unión General de Trabajadores y ponerlas en el coche. Y también cogí, por ejemplo, las del Partido Socialista, porque la única que apareció por allí en aquel día y que me ayudó es la mujer de Luis Fajardo. Por allí no apareció nadie del partido. O sea, estaban bajo la cama, estaban escondidos o estaban en algún sitio, ¿no? Sí, y en aquel entonces era usted ya concejal. Sí, era ya concejal. Era usted concejal con esos otros 3 compañeros, que eran los 4. O sea, usted encabeza la plancha de El Rosario en 1979, es la primera vez que concurre a las elecciones en El Rosario, y ahí obtiene de la nada, obtiene 4 concejales, 4 de 13. Eso era muy difícil. 4 de 13, y es lo que iba a preguntar yo, es decir, se sintió frustrado, contó con medios suficientes, subsistía en el electorado del Rosario en ese momento, quiero preguntar, pues cierto miedo a lo que podía ser si llegaban ustedes a la alcaldía los socialistas mandando en el Rosario. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, ¿Cuál era la situación? Bueno, estamos hablando de... Vamos a situarnos en el tiempo. Sí, estamos hablando de un alcalde, don Elías Bagallado, que llevaba 20 años de alcalde,
que tenía una amplia experiencia, pero sobre todo un carisma importante lo que es el municipio, un municipio que no se parecía a nada a lo que es hoy el Rosario, un municipio rústico, en donde tenía controlada la población, y fue muy difícil. Aquellas elecciones fueron muy... nosotros fue una victoria que no esperábamos conseguir 4 concejales, sobre todo porque me acuerdo del primer meeting que hicimos, que había 14 guardias civiles alrededor de la plaza, que allí todo el mundo estaba asustado, ¿no? Todo el mundo, sí. Incluso había como cierto reparo en participar, en ir a escucharles, ¿no? Entonces hay que vivir en el área para recordar aquellos tiempos que sí que los vivimos de un modo muy directo. Don Elías Bacallado era un alcalde, por otra parte, muy estimado en ese momento y había sido muy estimado durante esos años en el municipio de Rosario. Bien, en cambio, en las elecciones siguientes, en 1982, logra la mayoría y accede a la alcaldía. En el año 82 sí, conseguimos la mayoría minoritaria. Sí, pero mayoría para acceder por lo menos a la alcaldía. Sí, y tuvimos el apoyo en aquel tiempo de unos concejales de UCD. De UCD, sí. Pero logra la alcaldía en el 82. ¿Hubo en aquellos resultados, iba a preguntarle, más méritos suyos o fueron superiores los deméritos y los fallos de los adversarios en esa confrontación, cuando ya usted logra la mayoría no absoluta, pero sí mayoría minoritaria, ¿no? Quiero decir, ¿fue mérito suyo y mérito de su candidatura, o de mérito o fallo? Porque a veces en política los logros no responden, a veces, no responden al éxito del que gestiona, sino a la falta de éxito o al demérito del que está en el poder. Cuando fuimos elegidos, y yo personalmente concejal en el año 79, yo me volqué en el ayuntamiento, y yo estaba en el ayuntamiento más que lo que estaba Elías, ¿no? Más que lo que estaba el alcalde. Y hay que decirlo también, Elías Bacallado, pues de alguna forma pues me dio posibilidades de que compartiera trabajo en temas importantes del municipio, por ejemplo, las fiestas. A partir del año 79 empezamos nosotros, el Grupo Socialista, a hacer la fiesta del municipio de Rosario. Las fiestas dieron un vuelco, como no se habían hecho hasta ese tiempo. Y además eso da votos, después. Sí, en aquel tiempo daba votos, ya no tanto. ¿Y ahora también? Ya no tanto. No, ahora ya los carnavales no, pero los carnavales sí dan votos. Pero nosotros no somos tan importantes. Pero estaba solucionando los problemas de los vecinos, los pocos problemas que habían en aquel tiempo con los vecinos, los estábamos solucionando. Yo estaba allí todos los días, si no todos los días, podía, una semana al mes, podía escabullirme un poco de mi trabajo y dedicárselo al ayuntamiento. Por lo tanto, la gente me empezó a conocer, no como me conocían de toda la vida, porque yo nací en La Esperanza y me conocían a mi familia, pero políticamente me empezaron a conocer. Y ya no vendían lo que vendían en aquel tiempo, ¿no? De los rojos, los comunistas, los socialistas, etc. Y por lo tanto ya la gente empezó a confiar en mi persona y el resultado fue esas elecciones del 82. Claro. Y bueno, esa confianza en su persona, que se ha revalidado, se ha repetido durante los siguientes procesos electorales, ininterrumpidamente, sin ningún paréntesis, hasta la actualidad, hasta esta última confrontación electoral del 2003, ¿no? Con lo cual usted se sitúa se va a situar, si Dios quiere, en los 24 o 25 años de alcalde, en este momento 21, 22, 24-25, con lo cual pertenece al grupo de alcaldes más veteranos de la isla de Tenerife, ¿no? Y ahí yo sí que quería hacerle esa pregunta. Al final, ese aprecio por la persona, cuando la persona, pues, en fin, suscita ese aprecio entre la vecindad y entre los electores, es decir, en este caso y en otros de municipios similares, se vota más a la persona que al partido. Por supuesto. Quiere decir que si usted, por esas cosas de que usted no es así, no es de los que cambian de chaqueta, claro, eso ya lo sabemos, los que lo conocemos, pero si usted hubiera cambiado de chaqueta, porque de smoking no llega tanto la cosa, de smoking no, de chaqueta, y se pasa a otro partido y concurre a las elecciones,
casi con seguridad que le siguen eligiendo a usted. Pues no lo sabemos porque esa experiencia no la hemos vivido ni la vamos a vivir, pero lo que sí está claro de que se nota en cada elección, sobre todo las elecciones municipales, que hay una parte importante del electorado de derechas del municipio del Rosario que vota a la alcaldía, al actual alcalde, y después para el Cabildo y para el Gobierno de Canarias vota a sus respectivos partidos. Pero las diferencias son bastante grandes. Estamos hablando de 2.500 votos. Bueno, pues en un municipio como el Rosario, una diferencia de 2.500 votos es una gran diferencia, es un porcentaje importante, lo cual viene a revalidar esa impresión de que se vota a la persona y no al partido. Bien, usted ha pasado por horas amargas, de dudas, de abandonar la brega de gobernar el ayuntamiento en algún instante, en alguna hora, o no, o ha sido todo trabajo y no mirar atrás y no sentirse, porque algún disgusto sí que habrá tenido. Bueno, tenemos disgustos y tenemos satisfacciones, o sea, la vida municipal de un municipio como el nuestro no es nada fácil, ¿no? Porque ya el vecino no va a hablar con el concejal de turno, va a hablar directamente con el alcalde, ¿no? Y bueno, una alcaldía que tenemos las puertas abiertas y que recibimos en cualquier momento a los vecinos, sea del color que sean y sean de la categoría que sean, pues bueno, te va, de alguna forma, te va quemando, ¿no? Pero dejar la alcaldía ni lo he pensado ni lo pensaré. Si dentro de 4 años, en el 2007, el partido cree conveniente que sea yo la persona que vuelva de nuevo a encabezar la lista y cuento con el apoyo de los vecinos, que son los que tienen que decir si verdad confían en mí, pues me volveré a presentar, por supuesto. No, eso está claro. Ya usted lo advirtió en la cena previa a las elecciones de este año y mostró ese propósito, y además eso suscitó muchos aplausos por parte de los comensales, que se habían pagado, dicho sea por cierto, se habían pagado el cubierto porque usted no lo pagó, ni el ayuntamiento tampoco. Bien, en ese cuarto de siglo, desde que usted llegó a la alcaldía a este momento, la fisonomía del Ayuntamiento del Rosario no tiene nada que ver. Es decir, antes comentábamos de un municipio eminentemente rural, que es el que tenemos hace un cuarto de siglo, pasamos a un municipio en que incluso en el propio núcleo de La Esperanza también se transforma y, por supuesto, a pesar de ese gesto de generosidad que hubo con el Ayuntamiento de Santa Cruz en la cesión del entonces Distrito Segundo, toda la parte que aún le queda al Ayuntamiento del Rosario, hablo de la costa, etcétera, etcétera, es un municipio que no tiene absolutamente nada que ver con aquella época, ¿no? Por lo tanto, usted ha asistido a toda esa transición, ¿no?, como alcalde. Bien, ¿de qué realización se siente más satisfecho? Recuerde alguna. Porque claro, resumir 25 años o 21 de gestión es enormemente difícil, y más en un municipio que se transforma de una manera tan radical, como es el del Rosario. Pero seguro que habrá algunas realizaciones, si no una, por lo menos varias, que usted seleccionaría como de las que se siente pues satisfecho. No, yo creo que ha sido varias. El municipio de hace 20 años al municipio de ahora, y eso ha sucedido en casi todos los municipios de España, después de que la democracia, por suerte, le dio un viraje a los ayuntamientos, ¿no? Y que también habría que decir que tenemos más medios económicos para hacer frente a las situaciones planteadas y a las necesidades de los vecinos. Pero hay muchas cosas. Yo lo que me siento muy orgulloso, porque he dedicado una parte importante de mi gestión, es intentar integrar a los vecinos de todos los núcleos del Rosario y todas las zonas del Rosario. O sea, que los vecinos de la zona de costa y los vecinos de la medianía estén integrados en la zona alta y los de la alta a la zona baja. Y hemos descentralizado los servicios desde hace bastantes años, ¿no? Cuando hace algunos años algunos ayuntamientos ya han empezado a poner oficinas municipales descentralizando los servicios directos del propio ayuntamiento, ya nosotros lo habíamos hecho con la oficina descentralizada de Llano Blanco, que hoy recibe tantas visitas o más visitas que las del propio ayuntamiento. Y eso para mí ha sido lo importante. Y además otra cosa, que en el año 80, en el año 90 no se hablaba del Rosario, no se conocía el Rosario no existía. Yo sé muchas veces que personas que venían de Las Palmas
para ir al Ayuntamiento de Rosario, llegaban a Santa Cruz, se subían a un taxi y lleven al Rosario, y decían, pero mire, ¿y dónde está el Rosario? No sabemos el Rosario. Se conocía la Esperanza. Hoy hemos conseguido que se hable más del Rosario y mucho menos de la Esperanza, aunque la Esperanza sigue siendo, pues la Villa de la Esperanza es el centro más importante del municipio, por ejemplo, el centro administrativo. Centro administrativo. Bien, con las distintas situaciones de la política autonómica, del gobierno autonómico, pues las etapas primeras de UCD, y digo de la preautonomía, UCD, etapa socialista con el gobierno de Jerónimo Saavedra, etapas posteriores de Coalición Canaria, etc. Lo cierto es que usted ha estado ahí consiguiendo cosas, tanto en el Cabildo como en la Administración Autonómica. ¿Ha conseguido? Bueno, se ha conseguido muchas cosas, no tantas como las que tenían que haber conseguido. Bien, porque sí habría que decir que por parte del gobierno de Canarias, pues las inversiones en el Rosario han sido durante los últimos 12 años 0 pesetas. ¿No? Cero pesetas. ¿Lo han castigado ideológicamente? Pues yo no creo que sea ideológicamente, yo creo que ellos, aunque se está cambiando la tendencia, ellos han practicado lo que venía desde hace muchos años, las perras para el color político que es el de su partido y los otros que vayan escapando como puedan. Últimamente, en estos últimos años, el Cabildo el Cabildo no ha tenido el mismo comportamiento que el gobierno autónomo, ¿no? Hay algunas consejerías del Cabildo que se han portado muy bien, han sido sensibles con nuestro. Hay otras consejerías de turismo que han sido muy malas. Por cierto, esas consejerías hoy no tienen consejeros en el Cabildo, o esas consejeras que estaban en el Cabildo hoy no están en el Cabildo. Y yo pues tengo y presumo de que soy muy amigo de don Ricardo Melchor, ¿no? Aunque muchos de mi propio partido me lo critican. Bien. Pero una amistad fuera de la política, una amistad, o sea, conectamos muy bien y Ricardo en estos últimos años, pues todas aquellas cosas que nosotros hemos considerado importantes y que estamos considerando, pues yo creo que las estamos consiguiendo. No así con la viceconsejera de Turismo, actual viceconsejera de Turismo, a la persona que ha aludido antes de un modo muy delicado, casi pasando, estamos hablando de doña Pilar Parejo. Doña Pilar... Que en el Cabildo no correspondió muy bien. Doña Pilar, conseguimos algunos proyectos con doña Pilar, muy pocos, ¿no? Pero después había con Dulce, por ejemplo, ningún proyecto. En Cultura no conocimos ningún proyecto, ninguno. ¿Con Dulce Serax? No. Ningún proyecto. Caramba. En Agricultura, un ayuntamiento agrícola como el nuestro, no hemos conseguido ningún proyecto, por mucho que hemos presentado. Y mira, yo voy porque tengo que decirlo, mire. Sí. Nosotros tenemos en el municipio del Rosario como zona histórica. Como zona histórica, la poca zona histórica que tenemos y cultural, la iglesia del Rosario, la casa de Amaro Pargo y su entorno. Hay un proyecto del Cabildo desde hace 8 años, porque estamos muy preocupados porque se está deteriorando sobre todo la iglesia, porque entran humedades. Un proyecto que es de 4 pesetas, era de 8 o 9 millones hablando de las antiguas pesetas. Pues yo he tenido que ir con la concejala de Cultura hace un mes o mes y medio y hablar con el nuevo consejero de Cultura del Cabildo y plantearle el tema de que había que solucionar ese problema que nosotros lo consideramos importante. Él me dijo que le era imposible, que no había dinero, que se habían gastado el dinero, que no había posibilidad en estos momentos de hacerle frente, y yo sencillamente le dije, mire, solamente le vengo a pedir una cosa, le vengo a pedir que nos den la encomienda. Y el Ayuntamiento del Rosario, con todos los problemas económicos que pueda tener, obras de ese tipo, de esas características, las va a asumir por encima de todo. Y nos han dado la encomienda y antes de final de año adjudicaremos esa obra. Lo va a hacer. Esto está bien que lo aclare porque la versión que yo tenía, yo soy... le tengo un especial afecto, digamos, a toda esa zona. Entonces, y voy con mucha frecuencia por allí. Entonces, tenía entendido de que había un compromiso del Cabildo, de proceder a esa restauración o a esos arreglos, etcétera, etcétera.
y también vamos, lo último que oí es que se iba a proceder, pero no por parte del Cabildo, por lo que veo. Primero, había compromiso por parte del Cabildo. Era un proyecto del Cabildo. Un proyecto, ¿no?, del Cabildo. Y el Ayuntamiento por fin va a ser el Ayuntamiento el que le meta mano. Claro, nosotros hemos pedido la encomienda, sí, sí. Le hemos dicho que ellos lleven la dirección, porque un sitio histórico, sí, claro, no queremos tampoco que lleven la dirección de obra, pero hemos hecho una habilitación de crédito, tenemos ya el dinero y antes de final de año lo adjudicaremos y esperemos que en 3 o 4 meses esa obra esté terminada, ¿no? Claro, estoy seguro Estoy viendo que es una anécdota, pero ahí se deja el reflejo y el interés que por parte de algunas consejerías del Cabildo también han tenido con el Ayuntamiento del Rosario. Sí, sin duda, doña Dulce Serat tendría que haber visitado esa zona, que por cierto es una zona preciosa, doña Dulce. Se ha perdido grandes vistas allí y se ha perdido grandes cosas. Bien, ¿cómo queda aquel anteproyecto que había de circunvalación? Bueno, primero, ¿qué pasos va a dar el Plan General de Ordenación del Rosario, que ya me parece que está en exposición pública o va a estar? Sí, se ha aprobado inicialmente y estamos esperando que sea publicado en el Boletín Oficial de la provincia para ya darlo a conocer a los vecinos. Yo pienso que el Plan General va a marcar una línea de futuro para el propio municipio, aunque no van a haber grandes cambios, en este municipio no van a haber grandes cambios, porque nosotros no apostamos mucho por el cemento, ¿no? Queremos que nuestro municipio conserve lo que fue y lo que ha sido un municipio parte rústico, intentando rescatar, si es posible, lo que fueron las cabañas más importantes, la cabaña ganadera, nuestra agricultura, y sobre todo intentar que la consolidación urbana se centre en la zona baja, en lo que es hoy Radazul, Tabaiba, Costanera, Costa Caricia, Llano Blanco y toda esa zona. Y por otro lado, que el núcleo principal de Llano del Moro se empiece a consolidar como límite al lado de la capital, como una zona importante para el futuro también del municipio, en donde tenemos previsto también la urbanización de una serie de zonas, y que parte de ellas pues va dedicado a viviendas de protección oficial. A viviendas de protección oficial. Bien, y aquel anteproyecto o lo que fuese de carretera de circunvalación que creó tantas inquietudes en el casco de La Esperanza concretamente y tal, ¿permanece en el plan general o no? Vamos a ver, en el primer proyecto, en el primer documento que se le mandó para los que redactaron, que fue la empresa GESPLAN, una empresa de la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, los redactores de dicho proyecto plasmaron en dicho documento, el primero que llegó, una vía alternativa a lo que es a la carretera dorsal de la Laguna de la Esperanza. Vía alternativa que cuando presentamos el documento para que presentaran sugerencias a los propios vecinos, contó con un enorme rechazo por parte de muchos habitantes que se sentían afectados, porque ya no hablaban de una vía de 8 metros y una vía de 80 metros, cosa imposible, pero lo que sea. Yo di orden. No dejé ni que se terminaran de presentar alegaciones, di orden directa a los redactores del plan que desapareciera esa vía de cualquier documento y tal. Y esa vía no aparece ni aparecerá en el documento que en estos momentos se va a presentar para que los vecinos presenten alegaciones. Y muchos vecinos que presentaron alegaciones ni se le tuvo en cuenta porque ya eso estaba corregido. Ya, o sea que el plan general no contempla aquella carretera ni mucho menos. ¿Sí contempla alguna otra? Sí, contempla algunas vías. Contempla, por ejemplo, una vía del acceso a la laguna hacia Agua García, para que no se complique un poco lo que es el centro de la villa, pero son vías de poca importancia. De poca incidencia. Bien, el plan de actualización de las ordenanzas fiscales, que creo que está en marcha, ¿va a suponer algún fuerte incremento de tasas, de impuestos, de los precios públicos municipales, para entendernos? ¿Va a subir usted, va a hacer como Gallardón en Madrid? Nosotros no hemos subido. Nosotros lo que hemos hecho, en el pleno de ayer se llevó, la oposición se abstuvo, lo que hemos hecho es actualizar tanto las tasas como los impuestos, que no lo habíamos actualizado en algunos casos del año 90 o del año 92, y en otros casos las que hemos actualizado en el año 2000 o 2001 han quedado como están. Pero
Nosotros hemos siempre presumido y seguimos presumiendo de que las tasas y los impuestos en el Ayuntamiento de Rosario están muy por debajo de no solamente de los municipios del área metropolitana, sino de los muchos municipios de nuestro entorno, desde Güímar hasta Coronte. Y en esta, que alguien lo está poniendo como subida de impuestos, seguimos estando por debajo. Yo tengo ahí, podía dar datos, pero no creo pues seguimos estando por debajo, en todos los tipos que se han revisado, por debajo de todos esos ayuntamientos. Por debajo, es decir... Tanto bien, en rodaje de coches, como en agua, como impuestos, en todo. Sí, ¿y cómo serían los presupuestos y las cuentas del municipio para el 2004, por ejemplo? ¿Cómo las contempla? Pues yo creo que este año que estamos elaborando los presupuestos y pensamos llevarlo antes de final de mes para que ya se puedan ejecutar a partir del 2004, pues van a ser unos presupuestos un poco cortos, un poco cortados, porque tenemos el problema del impuesto de actividades económicas. Tenemos el problema de que llevamos 2 años en que Tabaiba Baja y Tabaiba Alta se está haciendo el proyecto de reparcelación y por lo tanto no se le ha podido dar licencia. Y en cuanto se ha aprobado el plan de ordenación urbana del municipio, quedan suspendidas las licencias en el resto del municipio. Entonces, ese concepto importante que nos venía por licencias de obra, pues no lo vamos a percibir. Pero no estamos tan mal como para hacer un presupuesto que yo creo que vaya cubriendo los objetivos que nos hemos marcado y las necesidades del municipio, y hay algunos proyectos importantes que están a medio, que se están haciendo y que hay que terminar. El Banco de España estos días, al dar el porcentaje del crecimiento de la economía española en el último trimestre de este año, daba un 2,3%, recomendaba no subida de sueldos, moderación de sueldos y moderación de precios. Recientemente, en esta misma casa, en este mismo canal y en un debate, alguien dijo que el Ayuntamiento de Rosario se había subido los sueldos, ustedes, no sé si era un 68%, ¿eso fue así o qué? Bueno, mire, de los sueldos, cuando recién todos los ayuntamientos, cuando empiezan las nuevas corporaciones locales, que de alguna forma es cuando los sueldos de los alcaldes y los sueldos de los concejales se actualizan, pues hay un problema que en cada municipio, pues la oposición pues pone a parir al equipo gobernante. Los socialistas en La Laguna el equipo gobernante, los del PP y los de coalición en el Rosario y en todos los municipios. Mire, yo no le quiero dar datos y cifras, quiero decir, para poner el ejemplo mío, el problema más importante del problema mío. Yo gano menos, o estoy en el término medio de la mayoría de los municipios canarios, sobre todo de la isla Tenerife, y gano menos que ayuntamientos que tienen la mitad, que alcaldes que tienen la mitad de vecinos que lo que tiene el municipio del Rosario. Y le voy a decir lo que gano, yo gano alrededor de 500.000 pesetas. Mire, si 500.000 pesetas... ¿Por 12 o por 14? ¿Por 12 o por 14? Por 14. Por 14. Líquidas. Si 500.000 pesetas líquidas. Si un alcalde, porque yo no sé qué fórmula pueden hacer para vivir con menos de 500.000 pesetas. Y yo le voy a poner un ejemplo, pero muy práctico. Y yo creo que a otros alcaldes le pasará exactamente igual. Creo que le pasará exactamente igual. A mí es raro el mes que no tengo 3 bodas, 2 bautizos, una primera comunión y tal. En cada familia que me invite, pues como mínimo le tengo que hacer un pequeño regalo. Y ya el regalo, por ejemplo, las bodas ya vienen cuenta corriente o muy poca de eso, y como mínimo le tienes que dar 100 euros. Mire, con eso solo se van más de 100.000 pesetas. Pero, Macario, perdone, ¿eso no lo lleva usted a gastos de representación? No, la representación, yo gasto muy poco los gastos de representación. ¿No? Yo utilizo mi propio coche, salvo que tenga que bajar a Santa Cruz para hacer alguna gestión en consejería o en el propio cabildo, yo utilizo mi propio coche y yo pongo mi gasolina de mi propio coche, mi seguro, mis impuestos y... Llevo 20 años y nunca le he puesto ni una sola peseta del ayuntamiento a mis vehículos, ¿no? Bien, usted sí que ha seguido, digamos, por lo menos aquel énfasis social que tenía cuando las células clandestinas y con aquellas inquietudes políticas, y ha sido su sensibilidad por lo social, ¿no? Esto
esto sí que es perceptible en el Ayuntamiento de Rosario, bajo su mandato, y que además es una de las cosas que va a quedar de su paso. ¿Qué nuevos servicios y actuaciones en esa área social prevé usted o podría enumerar? Nosotros fuimos pioneros en muchos temas sociales. El tema social del Ayuntamiento del Rosario cada día es más amplio, enumerarlo todo es muy difícil. Lo digo en grandes líneas. Sí, en grandes líneas. Mire, nosotros tenemos 2 escuelas infantiles, 2 guarderías, que una están a tope, una tiene 80 niños y otra tiene, me parece que 60. Y en lista de espera, pues en cada una de ellas una cantidad. Guarderías infantiles o escuelas infantiles, como lo quieran llamar, que en el momento que la abrimos, que la pusimos a funcionar, teníamos una ayuda importante a través de un convenio entre el Ministerio de Asuntos Sociales de Madrid, la Consejería de Canarias y el propio Ayuntamiento. Poco a poco nos han ido quitando, que en aquel tiempo eran alrededor de 24 millones, poco a poco nos han ido quitando las subvenciones y en estos momentos estamos manteniendo esas 2 escuelas infantiles, con casi el 80% de presupuesto del Ayuntamiento. Y estamos hablando de muchos millones de pesetas. Y es un tema que yo he dicho, y lo sigo manteniendo, que con todo lo que nos pueda costar, con el costo político que nos pueda costar y el costo económico, las escuelas van a seguir funcionando, porque hay muchas madres, muchas familias, que los niños, no solamente los que están trabajando, que los niños cuando puedan estar bien atendidos, cuando puedan comer, de familias necesitadas, sobre todo en la parte alta, es cuando van a esas escuelas. Mire, tenemos la residencia de mayores, que en estos momentos lo hemos tenido que cerrarla porque la vamos a ampliar. Y tenemos las ludotecas, tenemos en el ayuntamiento pues una cobertura para mujeres con un equipo jurídico y después tenemos, pues mire, sin poner un ejemplo, los circuitos culturales, los talleres culturales del ayuntamiento, pues se benefician más de 1.500 personas del municipio. En un municipio vamos a hablar, de 15.000 habitantes, 1.500 personas que se benefician de esos talleres culturales, yo creo que es importante. Es importante. Bien, el núcleo de La Esperanza, pues parece, lo que es el casco, parece bien dotado. Podríamos decir lo mismo de algunos barrios y sobre todo de la zona costera, Radazul, Tabaiba, etcétera, o hay previsiones también en el programa de gobierno municipal. Bueno, Radazul hasta ahora, en estos momentos, por una serie de circunstancias, porque han fallecido los 2 promotores de la urbanización, no ha podido ser asumido en su totalidad por el ayuntamiento. Pero en estos últimos años el ayuntamiento ha afrontado toda la infraestructura de Radazul. Yo creo que Radazul en estos momentos, el que lo conoce y el que vive allí, está viviendo en una urbanización modelo. Estamos terminando la segunda plaza que esperamos antes de final de año inaugurarla y estamos terminando los pequeños detalles que falta a la urbanización. Yo creo que Radazul está, y yo estoy en contacto permanente con los vecinos de Radazul y la concejal de zona, y por lo tanto el problema de Radazul está resuelto, que era un problema grave que teníamos en donde no podíamos hacer ninguna gestión. Tabaiba, pues estamos volcados en Tabaiba, se ha hecho el saneamiento de Tabaiba Media, con todos los servicios, estamos haciendo de Tabaiba Baja y en marzo adjudicaremos el de Tabaiba Alta. La problemática de Tabaiba, que fue una de las primeras centros importantes de planes parciales que funcionó en el ayuntamiento, todos sabemos la situación y la situación que está en estos momentos, pero nos vamos a volcar, por ejemplo, estos 3 próximos años, pues nos vamos a volcar en Tabaiba y dentro del propio presupuesto de este año van unas partidas importantes, sobre todo para intentar hacer aceras por donde podamos hacerlo, porque uno de los problemas que tienen los vecinos de Tabaiba y de los más que más demandan es que no tienen ni una sola acera para caminar. Bien, en su pleito con el Gobierno de Canarias, con la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales, concretamente a cuenta de la antigua escuela Hogar, se llama ahora Centro Nivaria, pero popularmente se conoce como por la escuela Hogar e incluso coloquialmente por el preventorio. Entonces, bien, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias le ha dado a usted la razón. ¿Va a haber ampliación de plazas para esos muchachos o un plazo improrrogable para el traslado de los internados en ese centro?
Vamos a ver. El tema de la Escuela Hogar de la Esperanza, que en el año 2001 tuvo una trascendencia y una resonancia a nivel de los medios y a nivel de, sobre todo, de la zona del área metropolitana, cuando por parte de la Consejería de Asuntos Sociales se puso en marcha el tema de la ley de menores, y que el Gobierno de Canarias, sin nosotros esperarnos, aprobó un proyecto en donde hacía unas obras en ese sitio que era parte del espacio protegido de las lagunetas, ¿no? ¿Sin permiso municipal? Sin permiso municipal y sin nada, bueno, eso... Y nosotros tuvimos las manifestaciones, tuvimos la recogida de firmas, se usó en aquellos días y en aquellos meses, pues hicimos todo lo que podíamos hacer, porque teníamos no solamente el respaldo de los vecinos afectados, de las zonas que consideramos afectados, sino de una gran parte de los ciudadanos de esta isla, ¿no? Porque también, y lo hablamos muchas veces, consideramos que nuestra cuota de solidaridad con el resto de Tenerife ya lo habíamos dado, no solamente lo que hablabas anteriormente, cediéndole a Santa Cruz una parte importante, la parte más importante de nuestro territorio, sino dejando ubicar, sin poner problemas y sin recibir nada a cambio, el centro penitenciario de Tenerife 2. Hoy sabemos que en Las Palmas llevan 5 años para solucionar el problema de Salto Negro, y no hay ningún municipio que ceda terreno para el centro penitenciario de Las Palmas. Porque esa cuota de solidaridad nosotros comprendimos, fuera de lo que era la ley de los espacios protegidos, que la habíamos cumplido. El Gobierno de Canarias se empecinó, y sobre todo el consejero don Marcial Morales y la viceconsejera doña Guillermina, y por lo tanto fue una lucha que ahora hemos comprendido que no fue una lucha estéril, que ha tenido sus frutos, y esos frutos nos los ha dado la justicia. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha declarado nulo el acuerdo adoptado por el Gobierno de Canarias, nulo e ilegal las obras, o sea, que también te dicen que no es el uso que tenían que dar. En estos momentos, ¿cuál es la solución? La solución que hay en estos momentos es que se cumpla la sentencia. Ayer, en el pleno de ayer, la corporación pues ha dicho que sea el alcalde, se le ha dado atribuciones al alcalde para que a partir de este momento pues haga las gestiones posibles para que se cumpla dicha sentencia. Sabemos, porque estamos viviendo en estos días el problema de los jóvenes, no solamente los jóvenes emigrantes, sino también de los jóvenes con problemas judiciales, y de lo desbordada que está la consejera para este tema. Pero también a mí me asusta, porque la intervención de la consejera hace pocos días en el Parlamento no solo no dijo, porque ya ella lo sabía, que había un compromiso con Marcial Morales y con el propio don Martín, de que tan pronto se solucionaría el problema de Valle Tavares, los jóvenes de la Escuela Nivaria, antes Antiguacuá, pasarían a esas instalaciones. No dijo eso, sino solamente dijo que se iban a ampliar, que habían 35 nichos y se iban a ampliar otros 35. Y han hecho obras. Claro está, las obras están denunciadas también y están en el juzgado, pero no, las han hecho antes de salir esa sentencia, porque si la habían hecho ahora es un desacato a la propia sentencia y al propio Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Por lo tanto, en estos momentos, ya ayer me llamó la consejera, no me había llamado, no sabemos si van a recurrir, según mis asesores jurídicos no hay posibilidades de recurso, pero bueno, hay que cumplir la sentencia. Pero nosotros vamos a seguir siendo solidarios. Vamos a ser flexibles, no podemos, porque son niños y son jóvenes, que los saquen de allí sin saber dónde los van a poner. Vamos a dialogar, vamos a buscar una fórmula de darle el plazo que nosotros creemos conveniente, pero que debe ser más temprano que tarde, y que por fin, porque es una satisfacción por los vecinos, porque yo creo que se lo debemos a ellos, que esa sentencia se cumpla y que esas instalaciones pues se dediquen a alguna otra cosa. A partir del 2004, dedicarlas a otra cosa, esas instalaciones. Esperamos, sí. Esperamos. En ningún caso ampliación de plazas ahí, para más muchachos. No, eso no sirve, que no lo vamos a consentir, ¿eh? Porque si ella nos dice que va a ampliar las plazas, nosotros lo que le decimos es que le damos 15 días para mandar máquinas allí y empezar a derribar muros y todo eso, y a ver si nos meten en la cárcel, como ellos decían que nos metían, ¿no? Bien, ¿usted tiene fe que salga adelante el área metropolitana, sobre todo cuando, sin ir más lejos, aquí en Llano del Moro, no hemos visto una actuación conjunta de los dos municipios? Es decir, el municipio de Rosario se comporta de una manera, nos alegra hasta la fiesta. Entonces, y el Ayuntamiento de Santa Cruz no lo vemos por ninguna parte. Fue ciertamente esa división
una división artificiosa, el partir un pueblo por dos, cosa que hoy no se hubiera consentido bajo ningún... vamos, e incluso sin pasar absolutamente ninguna consulta popular ni nada parecido. Fue una auténtica cacicada, una auténtica alcaldada, unas auténticas alcaldadas. Con ese antecedente, porque que sepamos, no hay ninguna labor conjunta de los dos municipios en el Llano del Moro. Es decir, el Ayuntamiento del Rosario va por su lado y el Ayuntamiento de Santa Cruz hasta ahora no le hemos visto el pelo. Con ese antecedente, ¿usted tiene fe en el área metropolitana? Bueno, yo dije ya hace algunos meses, y además usted lo sabe muy bien, que no quería hablar del área metropolitana. Del área metropolitana se han escrito, se han sacado muchas fotografías, se ha hablado mucho, pero en fin de cuentas esto no ha salido para adelante. Yo creo que fue una vieja ilusión que todos le pusimos nuestro cariño, porque pensamos y seguimos pensando que eso va a beneficiar a los 4 municipios que configuran el área metropolitana, pero especialmente va a beneficiar a los municipios pequeños. Y lo extraño que fue Miguel Cerolo hace algunos años el que me visitó a mí por primera vez con la idea de relanzar ese viejo proyecto. Incluso el propio Cabildo, en los presupuestos de hace 3 o 4 años, puso una cantidad importante de dinero para un proyecto que se le adjudicó a una empresa, en donde después de múltiples reuniones nos dijeron cuáles serían los temas más importantes para estudiar de mancomunar y los servicios a dotar y tal. Pero esto no ha funcionado. No ha funcionado. Y no quiero decir sencillamente por qué. Yo lo que sí puedo, las reflexiones que yo he hecho, es que aquí hay algún municipio que sigue pensando en fronteras, que piensa que las fronteras terminan en un sitio. Y, por ejemplo, hay un barrio que está dividido entre dos, que es el barrio de Llano del Moro, y la frontera está dividida al barrio de Llano del Moro. Pero, por suerte, para los vecinos de Llano del Moro, de uno y al otro lado, el Ayuntamiento del Rosario, dentro, vuelvo a repetir, de sus posibilidades económicas, está dotando de los servicios imprescindibles de la zona y que se están beneficiando tanto los vecinos de Santa Cruz como los propios vecinos del Rosario. Estamos hablando de polideportivo, velatorio, ludoteca, campo de lucha, etc. Por lo tanto, nosotros no nos hemos olvidado de estos vecinos que están aquí en Llano del Moro, que muchos, si no los jóvenes, pero sus padres y sus abuelos, en el carnet de identidad llevan que son nacidos y vecinos del Rosario. Nacidos en el Rosario. Por cierto, eso es así, pero en algunos talleres tienen que rebajarles un poco la cuota que les cobran a la parte de abajo y no los cobran a los de arriba. Bien, dicho eso... yo quisiera dar una aclaración de los talleres. Sí, ¿un taller mecánico o algo de eso? No. Por lo visto hay algún tipo de actividades donde a los vecinos de abajo, no sé si se les... no, vamos a ver. Tienen que pagar alguna cuota, que no se paga arriba. Los talleres culturales del Ayuntamiento del Rosario se han desbordado. Hablamos antes de una cifra de 1.500 personas. Se nos han desbordado. Y el año pasado ya detectamos que había una cierta afluencia de personas que ni estaban empadronadas ni vivían en el Rosario, que no era solamente vecinos de Llano del Moro, había vecinos de Llano del Moro, del Sobradillo, de Santa María del Mar y de la laguna de San Lázaro, de Geneto y todo eso. Entonces, lo único que intentamos un poco es que un proyecto que le cuesta o le estaba costando al ayuntamiento más de 28 millones de pesetas, intentar un poco que no se nos fuera el dinero y que se pudieran beneficiar un poco más los vecinos del propio municipio. Yo creo que eso es razonable, pero alguna excepción con los de Llano. Se están haciendo excepciones. Con los de Llano. Se están haciendo excepciones. Entonces, y con los demás de abajo, pues siga cobrando. Oiga, entre 1900, ya vamos concluyendo, entre 1990 y 2001, usted estuvo en la dirección regional del Partido Socialista Canario PSOE. Perteneció al Comité Regional del Partido Socialista. Y yo quería preguntarle que hoy, desde su punto de vista, ¿qué le ocurre al partido? Da la impresión de que el Partido Socialista, no en los ámbitos municipales, donde gobierna, tiene varios ayuntamientos en los que gobierna, no tanto en los ámbitos insulares, aunque solo gobierna en La Gomera, pero sí en fin, que tiene otras actuaciones en las demás corporaciones insulares, pero sí en el Parlamento, sí tal. Da la impresión como, ¿qué le pasa al Partido Socialista? ¿Está en alguna crisis insuperable o qué? Bueno, llevo bastante tiempo
en crisis el Partido Socialista en Canarias y en Tenerife en particular. Yo creo que, y soy la persona menos indicada porque en estos momentos no pertenezco a ninguna área de influencia dentro del partido, pero no solamente yo, sino sabemos muchos alcaldes y muchos militantes del partido que nos gustaría que cambiaran las cosas en Tenerife. Que cambiaran las cosas en Tenerife no en un sentido en donde la crispación y el enfrentamiento de los socialistas con los socialistas, que ha sido muchas veces lo que nos ha hecho retroceder y que lo que hemos conseguido es que son mucha gente que estaba muy cerca de nosotros y que últimamente nos haya abandonado, es darle otra imagen a la opinión pública y a los vecinos, a aquellas personas progresistas y de izquierda que han confiado en el partido y otros que no han confiado, y sobre todo a la juventud, hacerlos acercar, buscar fórmulas de acercar al partido. Y esos son los responsables hoy del partido los que tienen que hacer esa reflexión, los que tienen que dejarse de mirarse el ombligo, sino de ver la realidad tal como es y de llevarse también de los consejos que les podemos dar los que durante muchos años estamos ahí bregando y estamos luchando y que de eso conocemos mucho. Muy bien, pues que así sea sobre todo para el funcionamiento democrático de las instituciones en la Comunidad Canaria. Porque los hegemonismos son siempre malos, los absolutismos son siempre perniciosos. En una democracia es bueno el pluralismo y es muy bueno el diálogo y es muy bueno la alternancia y es muy bueno que no nos convirtamos en países, digamos, que no lleguemos nunca a países donde no hay cambios nunca de régimen, ni de gobierno, ni de nada parecido. Bien, ¿se ha dejado, don Macario, algo en el tintero importante que le hubiera gustado decir y que yo pues no le he planteado? No, yo creo que hemos hecho un recorrido amplio, no solo de mi trayectoria como político, sino también de la problemática municipal del Rosario actualmente. Y espero que no sea la última vez que visito esta casa, a la que felicito, porque estas instalaciones, que tengamos posibilidades algunos políticos de venir aquí, de expresar nuestras ideas y de expresar nuestros sentimientos y de que los vecinos, no solamente del municipio, sino los vecinos de todo Tenerife, nos conozcan también un poquitín más, yo creo que es importante. Muy bien, pues muchísimas gracias y quedamos pendientes de seguir viéndonos y de seguir en este canal al servicio de toda esa ciudadanía, que es plural, de toda esa ciudadanía que tiene distintas ideas, que tiene distintos credos, que tiene distintas maneras de pensar y que no por eso unos son más que otros nunca. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes.